La idea, después de esta presentación tan amplia que nos merece, yo quiero antes de todo decir mi gratitud por la experiencia que siempre he tenido en Perú trabajando, sea con la parte de los gobiernos, sea con la parte de Provida, con los profesionales, con Alejandro Metzoray, con otras personas. Y como ustedes han recordado, pienso que una de las experiencias más interesantes ha sido la reunión que hemos tenido en las montañas de Cusco cuando se empezó por la primera vez a discutir con las comunidades una manera de practicar una epidemiología comunitaria, es decir, de partir de las evidencias de la medicina para saber cómo hacer llegar estas evidencias a las comunidades. Por eso que evidentemente la producción de conocimientos, más o menos llamada evidencia, de toda manera que son las reglas para utilizar los medicamentos, siguen siendo totalmente imperfectas si no llegan a las personas que las necesitan. De manera que mi trayectoria de investigador, de farmacólogo clínico, de epidemiólogo comunitaria, la dejo de un poco de lado para poner en evidencia algunos aspectos que me parecen más importantes desde el punto de vista de la metodología y de la práctica. El primer punto, quiero que sea importante saber que al centro de una producción de conocimientos y aún más de la búsqueda de hacer llegar estos conocimientos a las personas es poner en evidencia las necesidades de conocimientos de las personas. Es decir, no hay empleo racional de medicamento si no hay un conocimiento explícito, contextualizado, de los derechos de conocimientos y de dignidad de los pacientes que llegan. El medicamento es por definición una herramienta, no es una respuesta, es una herramienta que contribuye a producir respuestas que dependen mucho de nuestra capacidad de conocer efectivamente las necesidades de los pacientes. Ese es un desafío crítico en toda la medicina, por eso que no hay uso racional de medicamentos, sino hay una capacidad clínica de poner en evidencia el problema. Y esto pone el primer problema grande del uso racional de medicamentos. El uso racional de medicamentos depende de una capacidad y sobre todo de un tiempo concreto de diálogo con los pacientes y sus problemas, para después adaptar lo que uno conoce al contexto en el cual se produce. Si uno actualiza, por ejemplo, ahora con todos los medicamentos de diabetes que se produce, que prometen tantas cosas, después todo eso, Juan Ramón Laporte, hablar más con más competencia y especificidad, evidentemente no hay un uso racional de medicamento posible en diabetes si no hay una accesibilidad normal de los pacientes a los recursos que permiten una alimentación, un movimiento, un trabajo. Por eso que la diabetes, como muchísimos de los problemas de la cronicidad, son una de las expresiones no solamente de una enfermedad, sino de un contexto de vida. De manera que la primera necesidad para un uso racional es de estar consciente, si no es posible crear inmediatamente, lo que es muy difícil, contextos de vida favorables, pero de estar conscientes que el conocimiento de los contextos de vida y de la accesibilidad de los medicamentos, la condición imprescindible de una racionalidad. Esto significa que la identidad de la medicina en la sociedad es evidentemente la cosa más importante, de saber cuál es el rol de una medicina, que es evidentemente de compartir con otros actores
en la sociedad, a crear condiciones de accesibilidad cultural, social, económica de los medicamentos y de todas las terapias. Por eso que las evidencias que se refiere a medicamentos es al final bastante sencilla. Antes justamente se ha mencionado la experiencia que hemos tenido con el primer listado de los medicamentos esenciales, que en este momento son 200, pueden ser 400, 600, pero los contenidos de esto, aquí hay las diapositivas que han llegado, esta es la primera, se puede pasar la segunda, de manera que estamos completando el segundo. El tercer punto de esta cosa que estamos discutiendo ahora, que me parece sea útil, de imaginar esta identidad profesional de la medicina como la capacidad de hacer accesible a los pacientes las herramientas que permiten de dar dignidad y autonomía a su vida. ¿Por qué eso es importante? Por eso que en todos los países, y aún más ahora en Italia, que había tenido durante tantos tiempos un sistema sanitario donde los medicamentos estaban disponibles sin pagar y todo, y había un sistema nacional, ahora el porcentaje de desigualdad de la población en Italia es tan grande, así como en muchos países, que evidentemente no es más posible un empleo racional de medicamento, por eso que se trata de hacerse cargo, consciente, sin poder solucionar, de cómo evitar que la desigualdad de conocimientos, de recursos, de accesibilidad de los médicos mismos, que son pocos, por eso que son pagados mucho, poco, saber que la identidad profesional de medicina debe ser parte de un proceso social que identifica la racionalidad con una accesibilidad en la igualdad de los derechos de las personas. Eso no es un discurso político, ese es un discurso muy, muy, muy técnico, no hay nada. Si no es posible eso, es importante saber cuáles son las otras maneras de garantizar esta accesibilidad. Si me pasa a la tercera diapositiva o la segunda diapositiva, donde hay algunas referencias bibliográficas que no quiero comentar, solamente si ustedes después le hacen una fotografía o le envían, he tomado algunas referencias bibliográficas muy recientes, no más antiguas del noviembre del 24. De manera que son algo que se discute en las revistas que ustedes ven, que son bien racionales, científicas y todo. Bueno, el mensaje general de todas estas cosas, a partir de la declaración de Helsinki, que ha sido revisada reciente, que por la primera vez introduce una palabra que no tiene nada que ver con medicina, que se habla la health equity. Y este es un comentario de Nature Medicine, que no es una revista política, es una revista estrictamente científica, pero dice, mira, la gran novedad de la Declaración de Helsinki, que es, por lo menos a nivel de imaginario, un documento importante que identifica la identidad de los médicos con respecto a la investigación, por eso que toda la medicina es investigación, no es solamente ensayos clínicos que son investigación, es la medicina que es una investigación permanente. Por la primera vez se introduce, en lugar de tantas cosas de ética, todas estas palabras que son importantes, pero que se quedan un poco en el aire, algo que es muy concreto. La Declaración de Helsinki dice que la investigación médica, la identidad médica, tiene como primer objetivo el hecho de ser un actor de equidad en salud. Después, los otros artículos que ustedes se van el tiempo de leer en Lancet, New England, todos repiten de una manera diversa, diferente, con artículos que son de los ensayos clínicos, de la decolonización de la salud pública. Es decir, como ustedes ven, las revistas médicas utilizan términos ecosistema para los clinical trials.
efectivamente define la relación de la medicina con la sociedad. Y si usted ve este artículo que la generación de la evidencia después de su aprobación como la tarea principal, y este artículo que de nuevo es en Nature Medicine, es interesante que es un artículo, hay dos artículos que son el producto de los que eran antes de Trump, que la ha echado, parte de la Food and Drug Administration, y que partente terminan su mandato de la Food and Drug diciendo, mira, la Food and Drug ha tenido una historia de responsabilidad muy separada de la población y de la vida real. Lo que es importante es, tras de la generación de evidencia que coincide con el registro de medicamentos, la parte más importante es de los médicos, que son ustedes que están acá, que son efectivamente los encargados de la más importante experimentación de traducir un registro de medicamentos en una accesibilidad de los medicamentos para todos los poderes. Es usted interesante ver que un recién artículo de Lancet habla de una palabra nueva, todo habla de antropocene, todo eso. Lancet dice algo que dice, es importante estar consciente de vivir un tiempo donde la salud global, y ustedes están perfectamente al día de todo eso en Perú, puede ser aún más y más dramáticamente que en Italia, pero es un problema general que es prácticamente controlado para una, digamos, para un degrado de toda la parte política, para las carencias económicas y para un cambiamiento completo, y lo estamos viviendo todo eso, de las prioridades geopolíticas. Que tiene que ver eso con la actualización del uso de los medicamentos, pienso que eso es muy claro. Si me lo pasa la próxima diapositiva, y termino más rápidamente, la próxima diapositiva se pone más en evidencia algunos de los puntos que estamos. La próxima, por favor. Bueno, ahora, dejando de nuevo a Juan Ramón, que es el personaje que más en este momento tiene en mano los datos de los medicamentos a nivel internacional por su seguridad y por efectivamente su eficacia. A mí me interesa retomar algunas definiciones que son importantes, que estaban en el título, de manera que no salgo de los términos que me han dado. Ya mencionaba antes el término de medicamentos. Es evidente, y eso debe ser parte esencial de la enseñanza también de la farmacología, que la farmacología o toda la enseñanza no es algo de separado de la enseñanza y de la organización de las estrategias que deben ser miradas a modificar esas son las cosas de nuevo científicas, la historia de lo que amenaza o de lo que puede garantizar la autonomía y dignidad de la vida. Si usted toma un tema que es interesante, por eso que desde el punto de vista farmacológico no se ha modificado prácticamente nada desde los años 70, como la psiquiatría, no hay nada de nuevo en todo lo que es la farmacología psiquiátrica. Pero es todo nuevo. Si la psiquiatría entra como modelo de una responsabilidad médica que es no solamente para las enfermedades psíquicas, sino para todas las enfermedades que no tienen una causa que se puede controlar de una manera mirada por medicamentos a pesar de todos los transmitidores, los mediadores. La psiquiatría necesita una estrategia de vida, así como se decía antes para la parte de la diabetes, de la hipertensión, toda la parte de la edad anciana, donde los medicamentos evidentemente tienen una otra perspectiva de los grandes ancianos. Y de nuevo, los grandes ancianos que tienen problemas mentales y todos,
se encuentran sin medicamentos, de manera que los medicamentos en ese momento, en esta edad de la vida, en todos los trastornos neurodegenerativos, no tiene nada que ver y se necesita una estrategia que no es solamente médica, sino de la familia, sino de las enfermeras, para que, y es la segunda definición, la salud pública es no tanto una disciplina de salud pública de los epidemiólogos, de los estadísticos, todo eso. Salud pública es todo lo que promueve y hace posible el máximo de igualdad de los miembros de una comunidad humana. Es importante eso que sea claro en un curso nacional, que ser médico ustedes lo saben bien, pero muchas veces yo me acuerdo también lo veo en Italia, eso uno es fácil olvidarlo, es totalmente distinto ser médico en una ciudad, en una periferia, en todo, y es evidente que los modelos socioeconómicos son tan diferentes que implican o necesitan una cultura diferente. Sería importante una epidemiología comunitaria, hemos hecho algo en ese sentido, que pone en evidencia la estratificación por riesgo de desigualdad, no solamente por indicadores bioquímicos o de indicador de obesidad de otros. Por eso que evidentemente tras algunos indicadores de eso hay otras desigualdades. Y me acuerdo que hemos hecho con varios colegas de otros países de América Latina una encuesta sobre medicamentos, el empleo de medicamentos en las ciudades capitales de América Latina, ya que son diferentes entre ellos, pero por lo menos, y evidentemente en las periferias ni era posible hacer epidemiología. Por eso que evidentemente la accesibilidad cultural exponía a los encuestadores a riesgos que no eran tolerables. De manera que es importante, termino esta diapositiva y rápidamente llego al término, cuando uno habla del impacto, como se dice en el título de mi conferencia, cómo uno puede medir si utilizamos o menos de una manera racional los medicamentos. En línea de principio, uno dice el uso de racional de medicamentos tiene un impacto muy positivo, pero el problema es que no hay una definición de impacto que pueda aplicarse de una manera comparable a personas que son tan distintas del punto de vista cultural, económico, de manera que medir el impacto y de crear una racionalidad de utilización de medicamentos es una tarea permanente de investigación y de monitoreo. La clínica necesita una capacidad, no importa cuál disciplina, de ponerse una tarea de investigación epidemiológica para documentar, sobre todo cuando las cosas no corresponden a las expectativas. Un empleo racional de medicamento implica principalmente documentar el porqué y la evitabilidad de cuando el medicamento no llega a producir el efecto deseable. Por eso que evidentemente el medicamento, su no eficacia, es una manera para descubrir aspectos que aún no se conocen y que necesitan una atención nueva. Si me pone la última diapositiva de manera que termino con mi tiempo, evidentemente a ese punto los términos que son clásicos de la investigación de ensayos clínicos han sido parte también e importante también de mi vida, como todo lo que produce en conocimiento. Es importante que es el mensaje de la Declaración de Helsinki renovada, que no son separados de la vida. El concepto de investigación e ensayos clínicos de evaluación permanente es una cultura y una práctica cotidiana. Y el desafío, que es muy difícil, pero es un desafío real, es más importante por el tiempo de mercado, de todo eso hablará mucho más Juan Ramón, por eso que el mercado evidentemente transformando
todos en consumidores, imagina que la gente sean seres que no son más humanos, sino seres que consuman cosas que prácticamente son unificadas desde el punto de vista de su rol en el mercado. Las evidencias que siempre se presentan como criterio de racionalidad son al máximo un punto de partida. Si no llegan a los que más la necesitan, evidentemente terminan de ser evidencias, se ponen a evidencias la desigualdad. Las investigaciones coinciden en ese sentido y sería importante que el Colegio Médico de Perú se ponga el desafío de crear la epidemiología de las tantas cosas que son inciertas y aún más la epidemiología de todos los pacientes que están excluidos del derecho a un acceso a los medicamentos racionales. Solamente con estas epidemiologías que no son estadísticas, que no nada ni para los gobiernos, esta epidemiología da visibilidad, por eso que evidentemente pone en evidencia que las prioridades de las personas excluidas de las evidencias es una responsabilidad colegial del colegio médico para ponerlo en evidencia como un interlocutor en un diálogo permanente con pacientes ciudadanos. Esto necesita tiempo, pero es imprescindible. Y la credibilidad misma de la profesión médica se mide, se presenta a una sociedad como indicador de un proceso democrático que cree en la prioridad de las personas con su especificidad y con su progreso. Le agradezco la atención, disculpe por la mala organización de mi presentación y bueno, buena escucha del aporte que pienso sea más importante también para su práctica.